Hola chicos, buenos días. Vamos a tener aquí otro tema interesante del curso de geografía. Bueno, acá hemos tomado como referencia el caso de examen de la UNI 2012-2, pero es bueno acotar que el tema de ANPs es un tema que aparece en ambos exámenes, es decir, en San Marcos también ha venido, y en la UNI también se han vuelto temas recurrentes, seguramente por la temática ambiental que hoy en día pues es de preocupación, ¿no? Bien, la pregunta acá nos hace referencia a lo siguiente, dice, ¿no? Las áreas protegidas destinadas a la conservación de flora y fauna y el desarrollo de programas de conservación, permitiendo el uso sostenible o sustentable en este caso, se denominan, y bueno, nos dan las alternativas de varias categorías, ¿no? Parques, reservas, ¿no? Nacionales, reservas comunales, santuarios nacionales y zonas reservadas. Para este caso es importante señalar primeramente que las ANPs o áreas naturales protegidas por el Estado son espacios continentales y o marítimos, ¿no? Es decir, hay lugares en donde se protegen zonas como parques, zonas de ecosistemas, en selva, en zonas de alta montaña, como también hay lugares que son donde se protegen ecosistemas o lugares marítimos, ¿no? Donde de repente se protegerá al pingüino de Humboldt, ¿no? O tal vez a los lobos marinos, en el caso de Paracas, por ejemplo. Por eso que se hace la relación que pueden ser espacios continentales y o marítimos, o ambas cosas o una de las dos cosas, ¿no? Donde se protegen recursos naturales, pueden protegerse flora, fauna, suelos, bosques, pueden protegerse también paisajes, ¿no? Formaciones naturales, o sea, el concepto de recurso natural está abarcando varios aspectos dentro de cada una de las categorías, ¿no? Y obviamente, claro, estas ANPs son reconocidas por el Estado como tales, o sea, tienen un decreto legislativo que las crea y las reconoce como ANPs. En el Perú, bueno, existen desde la década del 60, aunque tenían otro nombre, se llamaban unidades de conservación. El nombre de ANPs se les da en la década de los 90. Y en ese contexto es cuando se hace la clasificación de las categorías, ¿ya? Digamos que hoy en día existen varias categorías, son en total 10 categorías, ¿ya? Pero todas ellas se pueden agrupar principalmente en dos, las llamadas áreas de uso directo, o antiguamente, bueno, no tan antiguamente, la UNI le sigue dando a estas a veces la denominación de áreas tangibles. ¿Ya? Áreas tangibles. Y tenemos a las áreas de uso indirecto, que la UNI también le sigue dando la denominación de áreas intangibles. ¿Ya? Intangibles. Bueno. Las llamadas áreas de uso directo o tangibles, como indica el nombre, son aquellas donde se permite el aprovechamiento de los recursos naturales. Eso sí, ¿no? Para que se puedan aprovechar los recursos naturales, esta forma de utilización tiene que ser bajo planes de manejo, ¿ya? Bajo planes de manejo autorizados por el Estado. Bueno, si queremos llamarle de otra manera a eso, podríamos decir que son lugares donde se puede aprovechar los recursos naturales, pero de manera sostenible, ¿no? Que es justamente el concepto que han usado acá. Dice, donde se permite o hay programas de conservación permitiendo el uso sustentable. Sustentable se usa como sinónimo de sostenible. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo puedo usar los recursos, pero garantizando que las generaciones futuras también lo puedan hacer, ¿no? Entonces, ¿yo puedo pescar en una categoría de uso directo? Claro que sí, pero voy a pescar ciertas especies, ¿no? En ciertas temporadas del año, ¿ya? Cuando hayan alcanzado cierto tamaño. Por ejemplo, puedo irme yo a Pacaya Samiria y pescar paiche, que es una especie protegida. Pero hay épocas del año donde se declara veda del paiche, ¿no? O sea, ciertas épocas del año. A eso yo le llamo bajo plan de manejo o bajo
uso sostenible. ¿Ya? Puedo cazar animales, sí, ciertos animales, en ciertas áreas, en cierto momento del año, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos se menciona dentro de las áreas de uso directo. ¿Ya? Dentro de las llamadas áreas de uso directo yo encuentro la mayor variedad de categorías, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las reservas nacionales, a los refugios de vida silvestre, a los bosques de protección, tenemos también a las reservas comunales, a las reservas paisajísticas y a los cotos de caza. Por ejemplo, ¿no? Como hace un ratito les decía, en este tipo de categoría, en los cotos de caza, yo puedo cazar aves, pero igual, no cualquier ave, no en cualquier tamaño, no en cualquier época del año, sino por temporadas, según lo establece su plan de manejo. ¿Ya? En una reserva como es Pacaya Samiria, como les decía, ¿puedo pescar? Sí. Por ejemplo, ¿puedo yo ir a la Reserva Nacional de Paracas y pescar? Sí puedo pescar. Pero obviamente no se me va a ocurrir a mí pescar con dinamita, ¿no? Como se hacía en algún momento. Porque voy a no solamente pescar, sino matar a todas las especies que están bajo alcance de la carga explosiva. ¿Ya? Entonces, a ese se les llama áreas de uso directo. ¿Ya? Ahora, las áreas de uso indirecto, llamadas también intangibles, como se menciona ahí, son áreas donde no se permite aprovechar los recursos naturales, ni bajo plan de manejo. O sea, no puedo yo pescar, no puedo cortar árboles, no puedo usar de repente pues la flora, la fauna. ¿Ya? Lo que sí se permite aquí, ¿no? Lo que sí se permite, si bien no es extraer recursos, se permite, como se señala ahí, uso indirecto, es decir, yo puedo ir a hacer investigación a estas áreas, sí. De repente soy un botánico, ¿no? Y me interesan mucho las propiedades de ciertas plantas. Voy y puedo hacer investigación, ¿no? Claro que para eso tengo que pagar un monto para poder ingresar y por cada día que esté haciendo investigación también. ¿Ya? ¿Puede hacerse turismo? Claro que sí. Puede usted ir como un turista, ingresar. Eso sí, tiene que ir con un guía, ¿no? Dentro de la zona que está considerada aquí, pagar una tasa y visitar, hacer turismo, ¿no? Puede hacer de repente uso de estas zonas con fines educativos. ¿Ya? De repente usted no es un botánico, sino es un estudiante de biología, ¿no? Y su profesor decide hacer una salida de campo y llevarles a conocer de repente el Parque Nacional del Huascarán, ¿no es cierto? O se va usted al Parque Nacional del Manu. ¿Ya? Entonces, ese tipo de actividades sí se permite dentro de una área o de las áreas de uso indirecto. ¿Qué categorías encontramos acá? Solamente 3. Así que es bien fácil. Si usted quiere aprenderse todas las categorías, es mejor que se aprenda estas de acá. Las áreas de uso indirecto son solamente 3. Parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Quiere decir que todas las demás categorías, ¿dónde estarían? En las áreas de uso directo. ¿Ya? Todas las demás están en las áreas de uso directo. Pero ¿por qué están en amarillo algunas y en blanco otras, ¿no? Dentro de las áreas de uso directo, las reservas nacionales se considera una categoría principal. ¿Ya? Son las reservas nacionales, al igual que los parques, santuarios naturales e históricos, las ANPs que existían desde la década del 60. Y hoy en día, dentro de todas las categorías ANP, lo que más tenemos en el Perú son reservas nacionales. ¿Ya? Entonces, dentro de las áreas de uso directo, se podría plantear que estas son las más importantes. Ahora, yo les dije que había 10 categorías. Si ustedes cuentan, miren, Reserva Nacional, 1, Refugio Vida Silvestre, 2, Bosque, Protección, 3, Reserva Comunal, 4, Reserva Paisajística, 5, Coto de Caza, 6. Parque Nacional, 7, Santuario Nacional, 8, Santuario Histórico, 9. ¿Cuál es la décima que no aparece en este cuadro? Por acá tenemos a la categoría 10, ¿ya? Que se le conoce como zona reservada. No está considerada ni como área de uso directo ni como área de uso indirecto. Es una categoría de carácter temporal. ¿Ya? Digamos que se le declara algo como zona reservada, mientras que se evalúa su condición para ser llamada luego un área de uso directo o un área de uso indirecto. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos aquí varias. Digamos que primero pasan por ser
zonas reservadas y luego se les declara áreas de uso directo. Por ejemplo, tenemos a la laguna de la Huacachina. ¿Ya? No sé si alguien conoce la laguna de la Huacachina, que está en Ica. La laguna de la Huacachina es el único oasis que queda en América, no hay otro. Hoy en día está en proceso de desaparición. Entonces, antes de que desaparezca y mientras se evalúa bien su condición, se le ha declarado zona reservada. De esa manera se le está protegiendo a la zona natural hasta que se termina de evaluar muy bien su flora, su fauna, su suelo, sus condiciones, y se decide si pasa a ser o de repente un santuario natural o si de repente pasa a ser una reserva. Esa es la función de una zona reservada, ¿no? Entonces hay muchas zonas que han pasado a ser ya categorías de allá, habiendo sido primero zonas reservadas. Por ejemplo, los pantanos de Villa, no sé si conocen, han ido a Chorrillos. Los pantanos de Villa fueron zonas reservadas. En los 90s, cuando hubo todo ese problema en la Luquetti, que se instaló allí y que iba a usar el agua subterránea con el riesgo de que los pantanos de Villa desaparezcan, ¿sí o no? Entonces, cuando se le declaró, primero, para protegerlo se le declaró zona reservada. Luego se estudió, se analizó su flora, su fauna, y hoy en día los pantanos de Villa están dentro de este grupo. Es un área de uso directo. Específicamente, los pantanos de Villa son un refugio de vida silvestre. ¿Ya? Entonces son en total 10, pero todas ellas se agrupan, o las que más se conocen están principalmente acá: áreas de uso directo y áreas de uso indirecto. ¿Ya? Volvemos entonces a la pregunta. La pregunta nos decía, ¿no? Son áreas protegidas destinadas a la conservación de flora y fauna y el desarrollo de programas de conservación, permitiendo el uso sustentable. Si nos están diciendo permitiendo el uso sustentable, es decir, que se pueden aprovechar sus recursos, ¿o no? Entonces, está hablando de las áreas de uso directo. ¿Ya? ¿Qué podemos descartar aquí? Si son áreas de uso directo, obviamente no es un parque, no son santuarios, ni son zonas reservadas, porque ya hemos dicho que los parques y los santuarios están aquí, dentro de las áreas de uso indirecto, ¿no? Vean ustedes. Y que la zona reservada es más bien un área temporal. Como la pregunta hace referencia al uso de los recursos, estaría refiriéndose a las áreas de uso directo. Podría ser entonces las reservas nacionales y las reservas comunales. Pero les decía hace un momento que si bien ambas son áreas de uso directo, dentro de todas las áreas de uso directo, las más importantes y las que son conocidas por su posibilidad de aprovechamiento de recursos son justamente las reservas nacionales. En las reservas comunales se puede usar los recursos, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí lo puede aprovechar la comunidad nativa. O sea, no cualquiera puede ir y utilizar el recurso, sino que se llaman justamente reservas comunales porque están orientadas a proteger a ciertas comunidades nativas, como los Asháninkas, los Yaneshas, ¿no? Los Huitotos de repente, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, dentro de las áreas de uso directo, las reservas nacionales se constituyen una categoría principal, ¿ya? Por eso esa es la alternativa.